Estamos por acá, amigos, nuevamente en Mensajes de Vida para poder compartir de la palabra de Dios. Pero antes quería contarle, cuando yo era niño, hace algún tiempo, me acuerdo que mis papás me habían dicho en Navidad que había un hombre gordo vestido de rojo, que él entraba con una llave mágica porque no había chimenea en casa y nos dejaba los regalos. Y yo lo creía porque papá y mamá me lo habían dicho. También me habían dicho que cuando se me caía un diente, entonces yo lo ponía debajo de la almohada y yo sabía que iba a llegar un ratón, el ratón Pérez, un ratón, a dejarme una moneda o helada de los dientes, a dejarme una monedita y al día siguiente yo despertaba y buscaba bajo la almohada y me encontraba una moneda, por el diente que había dejado y yo lo creía. ¿Por qué lo creía? Bueno, simplemente por una razón, porque papá me lo dijo, porque mamá me lo dijo. Y si ellos lo dicen, palabra santa. Yo simplemente no cuestionaba y lo creía y me ilusionaba. Pensando en eso, veamos esta palabra de Dios, que está en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 10, versos del 13 al 16. Dice así la palabra. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomó en sus brazos a los niños y los bendijo poniendo las manos sobre ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice la palabra que llevaron unos niños a Jesús para que los tocara. Lo primero que uno se pregunta, ¿quiénes los llevaron? Sabemos que esos niños no llegaron solos, porque dice, llevaron unos niños a Jesús. No fueron los discípulos, porque más bien los discípulos como que no querían que los niños se acercaran. Entonces, aunque no lo dice la palabra, ¿quiénes pensamos? ¿Quiénes pudieron haber sido tan interesados en llevar a esos niños para que Jesús los tocara? Pues lo primero que uno debe pensar, ¿cuál es la respuesta? Pues posiblemente sus padres. ¿Por qué? Porque ¿quién va a querer más lo mejor para sus hijos que su propia mamá, que su propio papá? Para los que somos padres de familia, queremos lo mejor para ellos. Queremos para ellos, hasta hacemos el mayor esfuerzo y trabajamos y conseguimos nuestro salario, hacemos sacrificios para que ellos obtengan lo mejor que podamos darles. Incluso muchos dicen lo que yo no pude obtener. Y entonces es posible que hayan sido sus papás los que quisieron llevar a los niños ante Jesús, porque un buen padre de familia, una madre que se respeta, no le niega a Jesús a sus hijos. Porque qué mejor cosa hay que el mismo Cristo para nuestros hijos. Qué mejor amigo para nuestros hijos que el mismo Cristo Jesús, que los toque, que los sane. Entonces posiblemente fueron los papás los que llevaron a los hijos. Pero es interesante también la actitud de los discípulos. Dice que los discípulos comenzaron a reprender, a regañar a quienes los llevaban. ¿Por qué esta actitud de los discípulos? ¿Qué razones de peso tendrían ellos para decirle a los papás o a esos parientes o a la abuelita, el que llevó al niño, no, niños no, no le acerquen los niños al maestro? ¿Qué razones podemos creer que se justifiquen? Bueno, algunos dirán, bueno, es que tal vez porque los niños hacen mucho ruido, tal vez iban a interrumpir la prédica. O tal vez otros dirán, no, es porque los niños son muy sinceros, es capaz que salen con algo ahí que no sea muy apropiado. O no, es que estas cosas son de adultos, no es para niños. ¿Realmente son válidas estas respuestas? No creo ni que ni ustedes ni yo las creamos. Entonces, ¿qué razón tendrían los discípulos para impedir que los niños se acercaran a Jesús? Pues precisamente no hay una respuesta lógica, no hay una razón de peso. ¿Cómo negar que un niño se acerque a Jesús con validez? Ninguna. Hace poco en otro mensaje hablábamos de la Santa Eucaristía, de la Santa Misa.
¿Qué razones hay para que un adulto no permita que un niño vaya entonces a misa y se acerque a Jesús? ¿Qué razones hay para que un adulto le impida que sus hijos entren al grupo de jóvenes? O que le digan, si se porta mal, no lo dejo que vaya a la pastoral o al grupo de jóvenes o que no se haga monaguillo. ¿Qué razones? No hay razones lógicas. Si más bien deseamos que nuestros jóvenes, nuestros niños, se acerquen a Jesús. Entonces es ilógico impedírselos. Es ilógico que por nuestra pereza, que por nuestro desánimo, que por nuestras propias cosas personales, no llevemos a nuestros hijos ante Jesús en la Santa Misa. ¿Qué culpa tienen ellos? Entonces el mismo Jesús dice que se enojó con aquellos que le impidieron llevar a los niños ante él. A Jesús esto le molesta, según la palabra. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. No dice el reino de Dios es de ellos, dice que es de quienes son como ellos. ¿Y cómo son los niños? Los niños simplemente tienen una fe abierta. Ellos creen simplemente y lo aseguran y ellos se sienten confiados simplemente en que ahí está Jesús. Como les explicaba al principio, que como papá y mamá me decían que existía Colacho, Santa Claus, Papá Noel, o el hada de los dientes, el ratón de los dientes, el ratón Pérez, yo creía en eso porque papá y mamá me lo dijeron. Simplemente no me lo cuestionaba. Así es la fe de los niños. Ellos creen simplemente sin muchas razones, sin mucho raciocinio, como los adultos que necesitan todo tipo de pruebas y toda una serie de resultados para ver si creen. La fe es creer en lo que no se ve, es creer en aquello que no se toca. La fe es totalmente sin necesidad de pruebas, simplemente creo que Él está en el altar, que Él está presente. No necesita más pruebas los niños. Y más aún, si papá y mamá le dicen a este niño, ese que está ahí en el altar, ese es Jesús. Él está presente en esa hostia. Él se hizo chiquitito en esa hostia porque nos ama tanto que quiere entrar en cada uno de nosotros. Ese Jesús. Para el niño eso basta, porque papá y mamá me lo dijeron, como los primeros catequistas, como los primeros que me enseñan. No le neguemos a Jesús a nuestros hijos, llevémoslos y con el ejemplo de los papás, cuando ellos crezcan y recuerden cómo se criaba un hijo, qué es lo que hacía papá y mamá conmigo. Me llevaba a misa, me daba espiritualidad, le daba importancia a las cosas de Dios. Así es como se cría un hijo. Que ese sea nuestro legado para ellos, mis hermanos. Y tomó a sus brazos a los niños y los bendijo, poniendo las manos sobre ellos. Queremos esa bendición hoy y siempre. Y que esta bendición sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para nuestros hijos y para todos nosotros. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo mensaje.